tráiler cargado con bebidas se accidenta en Cuesta Villalobos y provoca caos. Particulares aprovecharon a tomar varias latas luego del percance. Cámara de videovigilancia capta el robo de una motocicleta estacionada en la vía pública en Amatitlán. El delincuente vigiló el área y portaba una mascarilla para ocultar el rostro. Prestamistas colombianos acechan a comerciantes en tiendas, mercados y otros puntos. ¿Cómo operan y por qué han infundido tanto temor? Tenemos un reporte especial. Buen provecho y buena tarde de jueves. Mi nombre es Rocío Lazo y le doy la bienvenida a la emisión en directo de Noticiero Guatevisión, donde tenemos para usted las noticias más destacadas. Esta mañana se registró un accidente vial en la Cuesta de Villalobos, en el municipio de Villanueva. El incidente lo protagonizó un camión que transportaba bebidas alcohólicas y gaseosas. El piloto del pesado vehículo perdió el control e impactó contra separadores viales. Decenas de latas de bebidas quedaron sobre la cinta asfáltica. Este hecho, que fue aprovechado por los peatones, pilotos de vehículos de motocicletas y carros, quienes cargaron con producto, mientras otros recogieron latas para reciclaje. Este hecho causó caos vial durante varias horas con dirección al sur del país y también para quienes viajaban rumbo a la capital. Conozcamos ahora el reporte de tránsito de Villanueva con Henry Quevedo. Tengan todos muy buenas tardes. En este mediodía de jueves, Tránsito de Villanueva les informa sobre las novedades en la movilidad vehicular. Derivado de los accidentes de tránsito en horas de la mañana, continúa la carga vehicular en la ruta del Pacífico, especialmente desde el Trébol hasta los alrededores de la bajada de Villalobos y con dirección al norte, desde los alrededores del kilómetro 15 hasta incorporarnos a la ciudad de Guatemala. El reversible de la 29 calle Boulevard de Senma ya funciona con toda normalidad. Ciudad Real presenta tránsito lento con dirección al sur por los trabajos que se realizan en el sector de Prados de Villahermosa. Esto está dificultando la movilidad vehicular desde la avenida Petapa. Boulevard El Frutal estamos trabajando carriles reversibles. La conexión de Búcaro a Senma no presenta complicaciones. Bárcenas y San José con alta carga vehicular, especialmente transporte pesado, que se moviliza por el Amate y la Cuesta del Sope con dirección a Milpas Altas. Área céntrica con movilidad lenta en los alrededores de la 16 Avenida, trayecto del Boulevard Los Reformadores hacia el Mercado Concepción. Así que le pedimos estar al tanto de la información de cada una de nuestras redes sociales. Recuerde que en Tránsito de Villanueva somos gente de trabajo. Un nuevo socavamiento se registró en el kilómetro 167.5 de la carretera que conduce de Santa Cruz del Quiché a Quetzaltenango, a 500 metros de donde ya existe otro socavón. Un drenaje de aguas pluviales pudo ser el responsable del socavamiento. Héctor Cordero, nuestro corresponsal en ese departamento, nos amplía los detalles. Héctor, buenas tardes. ¿Qué tal, Rocío? Buenas tardes. Nos encontramos ubicados en el kilómetro 167.5, en donde se ha registrado un nuevo socavamiento en la carretera que conduce de Santa Cruz del Quiché hacia Quetzaltenango. Según los vecinos, escucharon un estruendo bastante fuerte cuando se desprendió la tierra y cayó al fondo de este barranco.
El socavamiento es bastante profundo y pone en riesgo la carretera que conduce hacia Quetzaltenango. Hay que recordar que más adelante se registró también otro socavamiento, esto aproximadamente a unos 500 metros en el kilómetro 168, en donde se colocará un puente de emergencia. Sin embargo, los vecinos, especialmente los que viven en los alrededores de este socavamiento, temen que sus viviendas colapsen. Pues tembló de una vez y ahí sí que se cayó. Eso a las 5 de la mañana. Mueve de una vez el techo. A las 5 de la mañana comenzó. Ajá. Pero porque no ha llovido mucho también. No ha llovido mucho, porque si hubiera llovido más, ahí Dios, ahí sí se va de una vez y ahí sí que ya no hay paz. Ahorita está en riesgo su casa. Estamos riesgo. Comprarme otro pedazo. Ahí sí que es de que nos apoyen pues para que arreglen eso. Rocío, hay que recordar que por el socavamiento del kilómetro 168 se dieron serios enfrentamientos entre los vecinos, el gobernador, debido a que no venían los puentes de emergencia. Sin embargo, los mismos todavía permanecen guardados en las bodegas sin que hayan sido colocados. Para Noticiero Guatevisión reportó Héctor Cordero. Decisión Libre 2023, nos vamos a Huehuetenango, donde la Junta Electoral Departamental hizo un llamado a los diferentes partidos políticos para que retiren la propaganda utilizada en la primera vuelta para evitar multas. El periodista Mike Castillo nos tiene los detalles. Buenas tardes, Mike. Rocío, muy buenas tardes, qué gusto saludarte, amigos televidentes. En efecto, el presidente de la Junta Electoral Departamental ha dado a conocer que los partidos tienen un plazo después de la elección de la primera vuelta para poder retirar la propaganda que fue colocada en lugares públicos, principalmente en postes, tanto de telefonía, cable o de alumbrado público. Según lo que explican las autoridades, en el caso de que no se retire esta propaganda, los diferentes candidatos, o más bien las agrupaciones políticas, podrían recibir algunas multas, aunque esto no se vería reflejado en este proceso electoral, porque obviamente ya ha pasado la primera vuelta, sí podrían tener dificultades en sus aspiraciones en una próxima elección. Es por eso que deben cumplir con retirar la propaganda y de esta manera evitar la contaminación visual. Sabes que la ley es clara del plazo que se tiene para poder quitar esa propaganda, entonces estamos trabajando en ello para ver si se tomarán acciones en contra de esos partidos. ¿Cómo es ese plazo? No tengo la fecha exacta, está recién, pero estamos trabajando en eso para poder, en un primer lugar estamos haciendo un llamado a las diferentes organizaciones para no ser tan coercitivo e impositivo, sino que se les hace la invitación para que retiren la propaganda y no tengan el problema de ser sancionados en algún momento. Tengo entendido que son sanciones económicas, pero pues como todos sabemos, tal vez no se ve a corto plazo, sin embargo, para unas futuras elecciones van a tener problemas, entonces se les hace el llamado pues para que retiren la propaganda y evitarse complicaciones más adelante. El presidente de la Junta Electoral también habló sobre la situación de logística que se tiene en el departamento para la segunda vuelta y según confirma, pues ya todo el mobiliario se encuentra en los diferentes centros de votación, únicamente están a la espera de concluir la fase de capacitaciones con los integrantes de las juntas receptoras de votos y con los miembros de las juntas electorales municipales para que el proceso marche de una manera pacífica, como se realizó en la primera vuelta, que a pesar de que habían muchos municipios en alto riesgo, se realizó de una manera tranquila y es ese el panorama que se espera para el 20 de agosto. Es la información que tengo a esta hora. Con ello regreso con ustedes a los estudios. Desde Huehuetenango reporta Mike Castillo, Noticiero Guatevisión. ¿Sabe usted cuánto costó cada voto para los partidos políticos en la elección presidencial en los comicios del pasado 25 de junio? Hoy se presentó un informe donde se detalla el partido al que más caro le resultó cada voto, así como el que menos gastó por sufragio. Los detalles los tiene Henry Montenegro. Henry, nos enlazamos contigo. Adelante. Hola Rocío, muy buenas tardes, qué gusto saludarte. Bueno, el precio que tuvo o el costo que representó para cada partido político en promedio, cada uno de los votos el pasado 25 de junio es de 35 quetzales con 14 centavos. Esto al menos el análisis que se ha presentado este día por parte de Acción Ciudadana y Transparencia Internacional. Sin embargo, en la elección presidencial, ¿a qué partido fue el que más costo le representó cada uno de los votos? Según esta comparación entre el dinero invertido en la campaña versus la cantidad de votos logrados, es el partido Creo con
un total de 103 quetzales con 24 centavos por cada uno de los votos que lograron el pasado 25 de junio. Sin embargo, por el otro lado se encuentra el contraste de cuál es el partido al que menor costo le representó cada uno de los votos logrados. Se encuentra el partido Semilla, quien recordemos que se encuentra en segunda vuelta en este momento. Cada uno de los votos que logró versus la cantidad de dinero invertido en la campaña le generó un total de 2 quetzales con 34 centavos por cada voto, por lo cual se le considera como la agrupación política que menos invirtió comparado con la cantidad de sufragios logrados en las urnas. Sin embargo, justamente hoy en este informe presentado por Acción Ciudadana y Transparencia Internacional se hacía un análisis de cuál fue la forma o los mecanismos de campaña de cada uno de los partidos políticos que se vio reflejado al final de cuentas en estos datos que le estamos presentando. En elecciones anteriores muchos partidos sobrepasaron el techo de campaña, ¿verdad? Ahora no fue así porque la campaña fue más de redes sociales, más de TikTok, que no tiene un costo tan alto comparado con anuncios en televisión abierta, por ejemplo, que era un costo muy alto en otras ocasiones. Ahora eso cambió porque fue más en redes. Otro dato que también es interesante es que muchos partidos en el mes de enero no reportaron al Tribunal Supremo Electoral ni financiamiento público ni financiamiento privado. Sin embargo, partidos como el PAN, por ejemplo, o como FCN, al día siguiente de la convocatoria de elecciones, el 21 de enero, tenían tapizada la ciudad y no reportaron gasto para ese mes. Es decir, que se nota que obviamente hay falencias en la presentación de informes por parte de los partidos y por parte del tribunal en una correcta fiscalización, porque sí hubo publicidad en enero, tenían al otro día tapizada la ciudad con vallas, burritos y todo, y no reportan gasto en ese mes. Bueno, Rocío, y sabes otra cosa, también se hace un análisis de lugares en específico en donde los partidos políticos destinaron los recursos durante la campaña. Por ejemplo, el caso del Partido Popular Guatemalteco, lo que se establece en el informe es que destinó la mayor cantidad de los recursos para poder lograr la reelección del alcalde de Misco, Neto Brand. Otro caso particular es del alcalde de Ipala, Edwin Javier, quien logró ingresar al Congreso de la República como diputado para el siguiente periodo. En este caso, lo que se establece es que el Partido Cambio destinó gran parte de sus recursos para la campaña en el distrito por el cual se postulaba el jefe edil. Esto como a grandes rasgos parte del análisis que se hace en torno a destinos en específico de los recursos de la campaña electoral. Con imágenes de Roberto López informó para Noticiero Guatevisión Henry Montenegro. Otro organismo internacional pide que la segunda vuelta presidencial se desarrolle libre de interferencias indebidas. El periodista Carlos Kessler nos cuenta un poco más. Carlos, buenas tardes. ¿Qué tal, Rocío? Buenas tardes, ¿cómo estás? Y en esta ocasión se trata del alto comisionado de la ONU en Derechos Humanos, Volker Turk. Y en este comunicado que estamos viendo en pantalla, que fue publicado este jueves, el alto comisionado expresó su preocupación por los intentos, apunta él, de socavar la democracia y el proceso electoral en nuestro país. ¿Y a qué se está refiriendo el alto comisionado con estas palabras? Pues recordemos, Rocío, lo que ha estado sucediendo en el panorama electoral en nuestro país durante las últimas semanas, y el alto comisionado sí lo menciona en su comunicado. Él hace referencia a la persecución penal que el Ministerio Público, en concreto la FESI, está emprendiendo en contra del movimiento Semilla y del Tribunal Supremo Electoral. Recordemos que la FESI investiga a Semilla por un caso de supuestas firmas falsificadas, y a raíz de esa investigación ha estado realizando allanamientos en la sede del partido y en algunas oficinas del Tribunal Supremo Electoral, y en concreto también el juez Freddy Orellana giró una orden de captura en contra de la encargada interina del registro de ciudadanos, Eleonora Castillo, porque el registro en semanas anteriores se opuso a acatar su orden inicial, la orden del juez Orellana inicial, de suspender la personalidad jurídica de Semilla. Todas estas acciones judiciales, el alto comisionado dice que le preocupan si están en concordancia con los estándares del derecho internacional y de los derechos humanos. Y te voy a leer un pedazo del comunicado, Rocío, que fue publicado este jueves por el alto comisionado. Él dice en concreto: las autoridades deben garantizar la integridad del proceso electoral y el respeto a la voluntad de los votantes, tal y como se expresó el 25 de junio. Unas elecciones libres y justas y la separación de poderes son fundamentales para mantener el Estado de Derecho y constituyen la base de una democracia que protege y promueve los derechos humanos. Las manifestaciones de las últimas semanas han sido pacíficas, pero me preocupan los crecientes niveles de desconfianza y polarización en la sociedad guatemalteca. Insto a las autoridades, finaliza el alto comisionado,
a que sigan garantizando el derecho de las personas a expresar sus quejas. Así que, Rocío, esta es una voz más de la comunidad internacional que se pronuncia, pero no solo es el alto comisionado, como te decía, también se ha pronunciado Estados Unidos, la Unión Europea, la OEA e incluso Taiwán, que durante la administración de Yamatei se ha mostrado como un aliado del gobierno de Guatemala. Así que con esta información yo regreso al estudio central con imágenes de María René Barrientos para Noticiero Guatevisión, Carlos Kessler. Sandra Torres, la candidata presidencial de la Unidad Nacional de la Esperanza, UNE, está en Washington, D.C., la capital de Estados Unidos, para completar una gira de trabajo que contempla reuniones con empresarios estadounidenses interesados en invertir en Guatemala y funcionarios del Departamento de Estado del país norteamericano. Así lo informó la dirigencia de la UNE durante la tarde de este jueves. Torres participaba en un conversatorio en el Centro para América Latina de la organización Atlantic Council, en el que presentará sus propuestas de gobierno. La aspirante regresará a Guatemala durante la mañana del viernes para continuar con sus giras de campaña el fin de semana. Hola, buenos días. Aquí ya entrando al aeropuerto de Washington. Estoy conociendo ahora de Mateca, ¿verdad? Aquí estamos, miren. Fátima Herrera ha seguido de cerca Movimiento Semilla, por ello nos enlazamos con ella. Buenas tardes, Fátima. Cuéntanos cuáles son las novedades. Buenas tardes, Rocío, y audiencia de Noticiero Guatevisión. Qué gusto acompañarlos en la emisión en directo. Y en seguimiento a las actividades del partido Movimiento Semilla, ya está confirmado que esta semana visitarán los departamentos de Zacapa, Chiquimula y Alta Verapaz. Recordemos que estos territorios fueron ganados por mayoría por el partido UNE en la primera vuelta. Y precisamente fue en una entrevista con el Atlantic Council que Bernardo Arévalo comentaba que en las próximas semanas estarán visitando las áreas rurales debido a que tuvo éxito en el área metropolitana del país durante la primera vuelta. Asimismo, esta mañana Karin Herrera y Bernardo Arévalo han atendido a diferentes entrevistas y precisamente aprovecho a invitarlos a estar atentos a Guatevisión porque en el programa de Decisión Libre esta noche a las 22 horas estará con nosotros la candidata a la vicepresidencia Karin Herrera para hablar sobre las propuestas de gobierno en caso de llegar al poder. Con esta información me despido con imágenes de Edwin García para Noticiero Guatevisión, Fátima Herrera. Y esta noche en el podcast Política sin Pajas estará el presidenciable de Movimiento Semilla, Bernardo Arévalo, pero para hablar sobre este programa y la presencia del político nos acompaña desde la redacción de Prensa Libre Luis Pedro Barrios. Él es moderador de este podcast que se transmite en las redes sociales de Prensa Libre y Guatevisión. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Cuéntanos, ¿qué podemos esperar para hoy? Hola Rocío, ¿cómo estás? Muchas gracias de verdad por este espacio y pues más que todo sirve para invitar a todos allá en casa, ¿verdad? Para que nos puedan acompañar hoy, ¿verdad? Jueves a las 8 de la noche porque va a estar el presidenciable Bernardo Arévalo. Vamos a tocar temas de interés, temas importantes para que las personas se puedan informar, ¿verdad? Y sobre todo también los jóvenes para que si todavía no se deciden por quién votar, puedan escuchar las propuestas, puedan escuchar qué es lo que nos trae este candidato, ¿verdad? Y sobre todo para que esta información les pueda servir y sepan tomar una decisión o puedan tomar una decisión al momento de asistir a las urnas. ¿Puedes recordarnos una vez más dónde podremos ver y escuchar este podcast? Esto lo podrán estar viendo hoy jueves por las redes de Guatevisión, tanto de Facebook y YouTube, Guatevisión y Prensa Libre a las 8 de la noche. 8 de la noche tenemos una cita. Muchísimas gracias por contarnos un poco más acerca de este podcast. Tiene usted la invitación abierta para poder participar. Es así como nos vamos a nuestra primera pausa, pero quédese con nosotros. Tenemos mucho más aquí en la emisión en directo de Noticiero Guatevisión. Volvemos con sucesos del día. Una cámara de vigilancia capta el momento del robo de una motocicleta. Tenemos esta y más información al volver. Estamos de vuelta y hablamos de sucesos. Pedro José Salanic Valiente, de 23 años, murió mientras era trasladado a la emergencia del Hospital Nacional de Mazatenango, luego de recibir una herida de bala en el pecho cuando le intentaron robar la motocicleta en la que viajaba. Información preliminar detalla que Salanic viajaba desde el municipio de San Antonio hacia Mazatenango, acompañado de su hermana.
Al llegar al kilómetro 151, ruta CA2, jurisdicción del municipio de San Bernardino, fue interceptado por 4 sujetos que lo seguían e intentaban robarle la motocicleta. Durante el robo, uno de los individuos disparó contra esta persona, provocándole una herida en el pecho. Los bomberos municipales de San Antonio le brindaron atención prehospitalaria. A pesar de los esfuerzos por salvarle la vida, murió a bordo de la ambulancia en el kilómetro 156, jurisdicción de Mazatenango. ¡Dale la llave! Un ataque armado se registró en la calzada Mateo Flores y 39 Avenida en la zona 2 de Misco. El área de comunicación de los bomberos voluntarios informó que el hecho delictivo quedó como saldo un hombre herido identificado como Ovidio Caal Chen, de 28 años. Agregaron que Caal Chen presentaba 2 heridas de bala en el brazo derecho y un golpe en la cabeza. La cámara de seguridad de un comercio captó el momento en que un delincuente, en cuestión de segundos, arrancó un vehículo de 2 ruedas para poderlo robar. El hecho delictivo sucedió en la segunda avenida 2-08 en Colonia Milución 2 en Amatitlán. Según vecinos, no es la primera vez que sucede, pues se han reportado varias motocicletas robadas en lo que va del año. Agentes de la Policía Nacional Civil en Escuintla capturaron a 2 presuntos delincuentes que se dedicaban a robar motocicletas en la zona 1 de Santa Lucía, Cotzumalguapa. La PNC informó que el capturado fue identificado como Héctor N, de 41 años, y Dari N, de 22 años. Dichos individuos fueron sorprendidos cuando con ganzúas intentaban arrancar un vehículo de 2 ruedas. Los apresados, al notar la presencia policial, intentaron darse a la fuga en otro vehículo, sin lograrlo, por lo que fueron puestos a disposición del juzgado de turno. Los prestamistas siguen acechando a vendedores en mercados y tiendas. Este fenómeno mantuvo en zozobra al centro de Misco. Ha disminuido, pero no desapareció. Este miércoles, comerciantes lo confirmaron. Fresco, pollo amarillo, a 10 la libra, lleve su pollo, pollito bien fresco, pelado a mano. Este es el ambiente del mercado de la zona 1 de Misco. A simple vista todo está normal, pero acá los comerciantes han lidiado en los últimos 3 años con una amenaza, los prestamistas colombianos. En Guatemala no es tema nuevo el funcionamiento de estructuras que otorgan préstamos a comerciantes con altos intereses, y el cobro se hace a diario. Además, los mecanismos son extorsivos con amenazas de muerte. Esa es la característica que empezó a atemorizar desde 2017 a vendedores y lo recuerdan. Fíjense que ellos ingresaron con el engaño ahí sí que engañar a la gente con una lotería que ellos traían, pero al final era para venir ahí sí que a mentirle a la gente con esos préstamos que ellos hacían, pero con un interés de una manera muy altísimo que no podían pagar. Las estructuras de prestamistas tienen como objetivo a los inquilinos de mercados y tenderos. En Misco aún se les ve. Sí pasan ofreciendo tarjetitas. Ahí el que gusta pues llama y les hacen el préstamo por 21 días, por 40 días y por 50 días. Y así también incrementa el interés. Por ejemplo, si alguien presta 500 quetzales por 21 días, ¿cuál es el tipo de interés? Serían 200 quetzales de interés. ¿Esto lo pasan a cobrar después de los 21 días o pasan a diario a recoger el dinero? A diario. Y pese a que el tema pues se ha discutido acá en Misco, incluso las autoridades municipales han dicho que iban a erradicar este tipo de préstamos, ¿aún pasan acá ofreciendo el servicio? Sí pasan aún, pero ya es menos a lo que había antes. Ajá. ¿Hace cuántos días pasó el último? Pues aquí a diario vienen a cobrar en los otros lugares,
pero así que pasan dejando sus tarjetitas, tal vez la última vez fue hace como 15 días tal vez. En 2019, la Municipalidad de Mixco lanzó una ofensiva en contra de los prestamistas y su acecho disminuyó, pero aún no se erradica. Pues la verdad no les recomiendo que se acerquen a ellos, y si ellos se acercan a ellos, que los saquen de sus mercados, porque ellos no vienen a un apoyo, ellos vienen más bien a extorsionar a la gente, engañándolos con un tema diciéndoles que les sale mejor un préstamo con ellos que con el banco, pero al final no, porque terminan hasta cediendo sus puestos o dejando sus lugares, porque los intimidan de una manera que de verdad intimidantes. No es recomendable. La cotidianidad del mercado se conserva y parece intacta, aunque algunos comerciantes se mantienen atemorizados por haber recibido dinero prestado. La incursión de los prestamistas empezó con la estafa recordada de la lotería. En 2017, Prensa Libre documentó el timo, luego esos grupos se transformaron en prestamistas. En los últimos 6 años, grupos locales adoptaron la metodología de los colombianos y suelen imitarlos. Por ahora, Mixco está más tranquilo. Con imágenes de Juan Diego González, reportó Edwin Pitán. Continuamos con las noticias y nos enlazamos en este momento con Edwin Pitán, quien nos comenta los detalles acerca de un hecho criminal registrado en la zona 11 de la ciudad de Guatemala. Edwin, ¿cómo estás? Vamos contigo, cuéntanos qué es lo que ha sucedido. Buenas tardes, Rocío. Un saludo cordial a toda la audiencia de Noticiero Guatevisión. Me encuentro en la 13 Avenida y 4ª Calle A de la zona 11, Colonia Roosevelt. Y en este lugar han ocurrido varios asaltos en las últimas semanas. Incluso usuarios en redes sociales están exponiendo estos hurtos. ¿Cuál es la modalidad? Personas que viajan en motocicleta o automóviles esperan que los peatones pasen para poderles robar. Recordemos que estas calles son muy solitarias, inhóspitas, y hay poca presencia de las fuerzas policiales. Ese es el momento que aprovechan estos malhechores para asaltar a las personas. Incluso estos robos han quedado grabados y expuestos en redes sociales, como por ejemplo este video que están viendo a continuación. Es este mismo lugar, y hace pocos días algunos vecinos que estaban comprando en esta tienda fueron asaltados. El malhechor huye en su motocicleta, pero antes realiza algunos disparos para intimidar. Una de las víctimas nos ha confiado este relato respecto a los asaltos que ocurren en esta área. Estábamos en la tienda y nos llegó el elemento y nos puso la pistola. Pero igual con arma uno no puede hacer nada, ¿verdad? Pero de entregar las cosas era preferible a que nos hiciera mayor cosa, ¿verdad? Entonces le entregamos las pertenencias y cuando le entregamos agarró y empezó a disparar al aire y se fue disparando al aire en su vehículo que iba en moto, ¿verdad? Hasta que se retiró, pero nosotros sí, es algo que nos asusta todo acá, ¿verdad? ¿Son frecuentes los robos en este sector? Sí, son frecuentes, pero lastimosamente no podemos decir que hay seguridad acá, pero las calles todos corremos riesgo de que estamos propensos a ser víctimas de asalto, ¿verdad? ¿Qué fue lo que le robaron ese día? Pues a mí solo me robaron mi teléfono. Ajá. Y hace pocos minutos los vecinos nos están denunciando que hubo un asalto cerca de esta 13 Avenida y 4ª Calle A. Incluso pudimos observar cuando uno de los vecinos está conversando con los agentes de la Policía Nacional Civil que estaban efectuando el patrullaje en motocicleta, indicándoles que hace pocos minutos había ocurrido el asalto a una mujer a 2 cuadras de este sector. Con imágenes de Carlos Hernández, reportó desde la zona 11 de la capital, Edwin Pitán. Invierte tu bono 14 de manera inteligente. Recuerda que estar protegido y seguro es lo primero. Bono 14 seguro con CFS Corredores de Seguros. Presenta. Muchísimas gracias por interactuar con nosotros todos los días a través de nuestro WhatsApp de Guate Reporta. A continuación damos lectura al mensaje que recibimos de la ciudad capital. La inestabilidad eléctrica se acentúa más en época de invierno, pero resulta que las empresas distribuidoras del interior ya no invierten en el mantenimiento preventivo. En el área de Lourdes, en zona 16, las instalaciones son subterráneas y cada vez que llueve se disparan algunos transformadores.
Lo anterior, por lo viejos que son y han alcanzado su vida útil. Así lo reportó nuestro televidente Estuardo Cuellar. La Marimba Juvenil Femenina de Malacatancito presenta el tema Mi Querido Viejo, una melodía para disfrutar a esta hora de almuerzo. Visita nuestras redes sociales y descubre algunas maneras y seguros en las que puedas invertir tu bono 14. Somos la buena experiencia de estar asegurado. CFS Corredores de Seguros presentó. Julio apunta a registrar la temperatura más alta de la historia. Los efectos en el planeta se han extendido hasta el mar. Le contamos más al volver del corte. Estamos de vuelta con las noticias y quiero contarle que Fundesa, como todos los meses, presentó el boletín económico correspondiente a junio, en el cual se determinó una nueva cifra récord en ingresos de divisas por remesas familiares. Paula Osaeta nos tiene los detalles. Paula, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Rocío, ¿cómo estás? Buenas tardes. Fundesa presentó los datos de indicadores que analizan mes a mes para conocer su comportamiento. Entre ellos, la inflación, que en junio tuvo una variación interanual de 4.93%, pero se espera que al finalizar el año llegue a 3 o 3.5%. Tenemos por primera vez en los últimos 13 meses dentro de la meta de inflación, que es entre 3 y 5%. Que es el recuadro rojo que ustedes pueden ver, que es la meta establecida por la Junta Monetaria, que es entre 3 y 5%. El precio del petróleo es de $70.42 el barril, lo que supone una disminución del 38% respecto a junio del año pasado. Otro indicador importante que Fundesa analiza es el de ingreso de divisas por turismo y viajes, que en junio fue de $83 millones, lo que es un 390% más que el año pasado. Ahora hablemos del ingreso de divisas por remesas familiares, que en junio tuvo un registro histórico. Registrando un nuevo registro histórico en junio de $1.861 millones como ingreso de divisas durante junio, y este es un monto superior de 11.7% respecto a junio del año pasado. Vemos el monto acumulado entre enero y junio durante ya el primer semestre del año, llegó a $9.657 millones, que significa un crecimiento de casi 11%, 10.9%, y pues se espera que para fin de año se tenga un ingreso de divisas por remesas cercano a los $19.500 millones. En el caso de la recaudación tributaria, en junio aumentó 9.4% y al 30 de ese mes se tuvo un ingreso de 46.253 millones de quetzales. Fundesa también analizó los datos de la inversión extranjera directa, que durante el primer trimestre del año tuvo una tendencia positiva y un crecimiento importante de 29.8% respecto a marzo del año pasado. Es decir, que entre enero y marzo se tuvo un ingreso de $394.6 millones. Los principales países inversionistas en Guatemala son México, Estados Unidos y Luxemburgo. Con estos datos regreso con ustedes al estudio, Rocío. Buenas tardes. Muchísimas gracias, Paula, me dio muchísimo gusto saludarte. Quiero contarte a ti y a nuestros televidentes que este día en Quetzaltenango fue presentado el programa de apoyo para emprendimientos para personas migrantes retornadas en el occidente del país. El proceso de aceleración comenzará con 10 empresas. Maynor Toc comparte la información desde Shela. Maynor, buenas tardes.
¿Qué tal, Rocío? Muy buenas tardes. La Fundación Suiza para la Cooperación Técnica, a través de su proyecto Nuevas Oportunidades, presentó este día en esta ciudad de Quetzaltenango su nuevo modelo de aceleración de empresas en el occidente del país, programa orientado a facilitar un proceso de guía y acompañamiento a emprendimientos en etapa de crecimiento, esto con trayectoria en ventas. Este programa está dirigido específicamente a personas migrantes retornadas. Y el objetivo principal es la reincorporación de esta población migrante retornada a la sociedad de forma económica y de forma social a sus comunidades. También nosotros ofrecemos la oportunidad de una formación inicial para la gente que no trae un oficio que pueda demostrar o que haya aprendido. Podemos apoyarlo también en que él desarrolle las capacidades técnicas para poder o emprender o poder optar a un empleo. Tenemos además un programa de capital semilla para aquellos que quieran emprender un negocio. Y de acuerdo con datos del Ministerio de Trabajo, iniciativas como la de la Fundación Suiza son importantes para que los guatemaltecos retornados sean certificadas sus competencias para poder ser productivos en este país. En Quetzaltenango, para el noticiero Guatevisión, Minor Talk. Hablemos de lo que pasa en el mundo. Mediciones en la cuenca atlántica, cercana al sur de Florida, supera los 37 grados centígrados. Expertos advierten que este nivel de calor en las aguas podría tratarse de un récord mundial y tener un impacto enorme en la barrera coralina. José Pernalete, corresponsal de La Voz de América en Miami, nos informa. Bajo el agua de las playas de Florida puede estar en ebullición una amenaza a la biodiversidad. Meteorólogos registraron un exceso de calor por encima de los 37.8 grados Celsius y compararon esta temperatura con el de una bañera jacuzzi. Esta medición se ha producido durante 2 días consecutivos y puede tratarse de un récord mundial peligroso. Podrías mirar estas mediciones de temperatura y decir que se pueden cuestionar si son válidas o no, pero la prueba está en los impactos. Los corales no están contentos con este nivel de agua caliente. Están blanqueando. Muchos de ellos están muriendo. Y se sabe que estas aguas calientes se extienden a una gran profundidad. He visto algunas medidas de 90 grados Fahrenheit hacia abajo al nivel de los arrecifes. Un calor sin precedentes, así es calificado por los meteorólogos el fenómeno que se produce en la cuenca atlántica cerca de Florida. En la bahía de Los Cayos, de Florida, los pescadores ven con preocupación la actividad en el mar y temen que más allá de la actividad productiva se impacte gravemente la vida marina. He estado aquí haciendo esto durante los últimos 6 años. Se ha vuelto cada vez más grave cada verano que hemos estado pescando. Todo está muy caliente, hasta una temperatura del agua de 101 grados. Las emanaciones de dióxido de carbono pueden estar vinculadas con la elevación de la temperatura, de acuerdo con los expertos de Yale. Estiman que el próximo año puede ser similar y calculan que quedan al menos 2 meses de calor extremo en las aguas. José Pernalete, Voz de América, Miami. Tras varias semanas de olas de calor en numerosos puntos del planeta, la Organización Meteorológica Mundial de Naciones Unidas y el Observatorio Europeo Copérnicus aseguraron tener suficientes datos para anunciar que julio será seguramente el mes más cálido jamás registrado. De confirmarse, el récord de este mes batirá el anterior, establecido en julio de 2019. Este calor probablemente no tiene precedentes en miles de años, indicaron ambas instituciones. Los efectos del calentamiento debido a la actividad humana fueron concretos en estas últimas semanas. Incendios en Grecia y Canadá, temperaturas extremas en el sur de Europa, África del Norte, Estados Unidos y parte de China, que acaba de sufrir también los estragos del tifón Doksuri. Regresamos a Centroamérica. El Congreso de El Salvador dispuso que los presuntos pandilleros detenidos sean procesados colectivamente, lo que conducirá a que grupos de unos 900 reos enfrenten un mismo juicio. Vea usted. El Congreso de El Salvador dispuso el miércoles que los presuntos pandilleros detenidos sean procesados colectivamente, lo que conducirá a que grupos de unos 900 reos enfrenten un mismo juicio.
El decreto dice que serán sometidos a un solo proceso penal quienes pertenezcan a una misma estructura terrorista o agrupación ilícita y que hayan sido capturados dentro de la vigencia del régimen de excepción desde marzo de 2022. El vicepresidente del Congreso, Guillermo Gallegos, explicó que con esta disposición la Fiscalía no tendrá que presentar pruebas individuales en contra de los pandilleros y que podrán utilizar los mismos elementos de prueba cuando pertenezcan a una misma célula o que operen en una misma zona geográfica o que hayan participado en un mismo hecho delictivo. Somos el único país del mundo que ha logrado la captura de más de 71,000 terroristas en menos de 2 años. Y esto hace que nuestro sistema judicial, que el trabajo que la Fiscalía realice, de alguna manera pueda colapsar. Esta disposición transitoria fue aprobada por 67 diputados aliados del presidente Nayib Bukele, de los 84 que conforman la Asamblea Legislativa. La norma, que nació de una iniciativa de Bukele, también establece que los detenidos bajo el régimen de excepción pueden permanecer presos hasta 24 meses antes de que la Fiscalía los lleve a juicio u ordene su liberación. La oposición denuncia que la nueva norma solo busca resolver el colapso que tiene el sistema judicial por las miles de capturas en el régimen de excepción, que permite detenciones sin orden judicial e instaurado tras una ola de violencia que dejó 87 muertos en marzo del año pasado, que el gobierno atribuye a las pandillas o maras. Qué gusto saber que sigue con nosotros en la emisión en directo de Noticiero Guatevisión. Quiero contarle que recolectores de basura piden que las autoridades del Ministerio de Ambiente escuchen sus exigencias antes de que entre en vigor el reglamento para la clasificación de desechos. De lo contrario, irán a paro nacional. Andrea Domínguez nos cuenta los detalles. Andrea, vamos contigo. Buen día. Un gusto saludarte a ti y a todos nuestros oyentes, tal cual tú lo indicas. Este 11 de agosto estaría entrando en vigencia esta ley que obliga a los guatemaltecos a separar sus desechos en orgánicos y no orgánicos, pero sobre todo aquellos que pudiesen ser nuevamente reutilizables, algo que ya tiene a varias municipalidades accionando, como la de Misco, que incluso interpuso una acción de amparo ante la Corte de Constitucionalidad para evitar que esto ocurra. También esta mañana se brindó una conferencia de prensa por parte de la gremial de recolectores de desechos sólidos de Guatemala, en la que aseguran entregarán un memorial al Ministerio de Ambiente dándoles 72 horas para que dé marcha a dicho plan y que incluso pueda otorgar una vigencia de 2 años más para que ésta se socialice de la forma correcta, ya que aseguran que la mayoría de la población aún no está preparada para lo mismo, y a ello se suma que los vertederos autorizados tampoco tienen en este momento las capacidades que esta ley entre en vigencia. Las leyes no son malas, pero hay que hacerlas concientizadas en una mesa técnica, en lo cual ellos andan perdidos porque dice que la gremial de Guatemala, no, si la única gremial de recolectores de animales nacionales, la que existe. A mí nunca me mandaron a llamar y nunca me invitaron. Entonces, ¿cómo le voy a trasladar yo a los recolectores una información que no sé yo? Es como un ciego guía a otro ciego. No, no es así. Entonces nosotros, lo que estábamos en la posterior, nosotros que le damos 72 horas con el memorial que vamos a meter, y si no, nosotros a partir de la otra semana tendremos que tomar medidas de hecho. Por su parte, la Comisión Presidencial de Asuntos Municipales aseguran que las comunas no pueden alegar ignorancia, considerando que ya desde hace 24 meses se ha venido realizando mesas técnicas con los diferentes alcaldes o representantes de estos para socializar esta ley, y a ello se suma que en las mesas, aseguran las autoridades de gobierno, han estado incluidas algunas asociaciones y la gremial, algo que esta última rechaza debido a que señala que fue hasta este miércoles cuando las autoridades de gobierno les llamaron luego de la conferencia de prensa que ellos habían anunciado, e incluso les solicitaba que la cancelaran. Pero según la Comisión de Asuntos Municipales, aseguran que la forma en la que se les ha socializado es que ellos deben homologar dicha ley para que sea factible con las competencias municipales respecto al manejo de estos desechos. Como bien dice, ha faltado más información,
especialmente hacia el vecino, pero debemos entender que el actor fundamental en esta comunicación es o son las municipalidades, porque esto es de competencia municipal. El Código Municipal, artículo 68, dice que como competencia propia tiene que ver con la recolección, el tratamiento y la disposición final de la basura. Y la municipalidad, dentro de su autonomía municipal, debe hacer un plan, o sea, cómo la quiere, que el nombre técnico es un PIRDES, es un Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos y Desechos Sólidos. La municipalidad debe generar un documento donde dice, este es nuestro plan, lo vamos a hacer de esta manera. Aquí lo vamos a partir en 3 o en 4 o en 5 y la manera de la recolección va a ser A, B o C. Y en que la Comisión Presidencial de Asuntos Municipales asegura que sí ha existido una falta de comunicación y pide a las municipalidades no alegar ignorancia, pues ellos sí estaban enterados de esta situación. A esto se suma la preocupación de las gremiales en que luego de que ingrese esta ley en vigencia en los próximos 16 días, la cantidad de basureros clandestinos que hay en el país pudiese estarse incrementando. Adicional a ello, a los costos de transportar la basura, ya que incluso señalan que este pudiese ser entre el 100 y 200%. Actualmente en el país se contabilizan entre 2.500 y 3.000 basureros clandestinos. Con imágenes de María José Bonilla, reportó Andrea Domínguez. Andrea, muchísimas gracias. Nos trasladamos ahora a Escuintla. Presidentes de COCODES y vecinos de Nueva Concepción expusieron en la reunión del Consejo Municipal de Desarrollo su preocupación por el poco avance que han tenido los proyectos que se desarrollan en sus comunidades. Carlos Paredes entrevistó a algunos de los afectados y nos amplía los detalles. Carlos, cuéntanos qué te han dicho. Gracias, Rocío, por el cambio. Muy buena tarde a la audiencia de Guatevisión. En efecto, suma preocupación hay en vecinos de Nueva Concepción. Esto debido a que tras no lograr su reelección, el alcalde Adolfo Pozuelos, los trabajos que se venían realizando han ido avanzando de forma lenta, algo que esperan puedan ser concluidos antes que termine este periodo del actual alcalde. Ahorita que no ganó, quedó parado el proyecto ahí. Y lo más duro es que la gente, hay hierros parados así, que es lo que está pasando ahorita, ahí se tropeza la gente, provoca un accidente. Tiene muchos proyectos a medias, que me imagino que así se van a terminar quedando, como otros alcaldes tiempo atrás lo han venido haciendo. Entonces, no nos sacamos nada con un pedacito de adoquín. Si es un contrato entre el gobierno, entonces el gobierno es lento y es perezoso, el Estado así es. Y es que son varios los proyectos los que se ejecutan. Dentro de estos está la ampliación a 4 carriles de un bulevar que da acceso al municipio, así como una planta de tratamiento. Pero en este momento se están ejecutando 2, ¿verdad? Que es un bulevar a 4 carriles en el tramo que nosotros le llamamos del cruce hacia el rastro, ¿verdad? Y ya luego, pues posteriormente esperamos nosotros que, tal y como lo dijo el viceministro de Comunicación y el representante de la empresa que vino, ¿verdad? Que era un proyecto para trabajarse en 7 meses, ¿verdad? Entonces nosotros esperaríamos, ¿verdad? Poder estar recibiendo el proyecto, ¿verdad? Al finalizar esos 7 meses. Ahorita se lleva 1 mes y medio de trabajo. Y a decir de las autoridades, los proyectos que se ejecutan con fondos propios serán concluidos en tiempo. En cuanto a los proyectos que se hacen con fondos de consejos de desarrollo, realizarán las gestiones para que estos sean finalizados también a su debido tiempo. Nosotros tenemos trabajo, somos empleados del pueblo hasta el 14 de enero y como lo manifestamos en común de las obras que tenemos realizando, pues ahí le estamos dando finalización a cada una. Y por supuesto que hasta el 14 pues nosotros dejamos de trabajar aquí en municipalidad. Y es que son más de 100 las comunidades que están urgidas de proyectos en este municipio y en aquellos donde se están desarrollando los proyectos esperan que se puedan concluir antes que finalice el actual periodo del alcalde Adolfo Pozuelos. Desde Nueva Concepción, Escuintla, para Noticiero Guatevisión, Carlos Paredes. Despedimos esta emisión con el tema Everything I Do de Bryan Adams, pues estuvo en el primer lugar de la lista Billboard Hot de los Estados Unidos y con el paso del tiempo se mantiene como una de las canciones más recordadas de la época. Que tenga usted una excelente tarde. Para mí fue un gusto poder acompañarle.